Listo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este espacio de todos los jueves del programa M-Learning de Desarrollo Empresarial. Mi nombre es Braulio Borges Barraza, analista de Fomento Empresarial de la Unidad de Desarrollo Empresarial. Pues bueno, nuestra unidad cada jueves tiene este programa donde tenemos temas interesantes para nuestro público, para nuestras empresas afiliadas y todos nuestros afiliados. Y en esta oportunidad tenemos con nuestros aliados de TG Consultores una charla especial en un tema que pues en este momento es de gran importancia para la situación que estamos viviendo y que tiene que ver con el tema de teletrabajo y trabajo en casa. En esta oportunidad nos va a acompañar el experto Fabián Esquivel Andrade, abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en seguridad social de la Universidad Javeriana, quien se ha desempeñado como consultor y asesor en derecho laboral y seguridad social en el sector público y privado. Cuenta con más de 7 años de experiencia profesional exclusivamente en el área de derecho laboral y seguridad social, asesorando a personas naturales y jurídicas en reclamaciones y procesos administrativos y judiciales. Entonces, bienvenido Fabián a este espacio que tenemos todos los meses en nuestro programa de M-Learning con desarrollo empresarial. Y bueno, esperando que sea de mucho interés y de mucho provecho para todos nuestros participantes en este día. Bienvenido, Fabián. Bueno, Braulio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes a la charla. En primer lugar, pues quiero agradecer por la oportunidad a todo el equipo de Confenalco y a todo el equipo de TG Consultores. Voy a presentar, a iniciar con la presentación, o iniciemos de una vez o tienen algo más que agregar por parte de Confenalco. No, sí, adelante. Listo, gracias. Bueno, pues básicamente el día de hoy nos convoca un tema coyuntural y muy oportuno en esta época de pandemia que nos hemos venido adaptando a esta realidad que nadie se esperaba, ¿sí? En primer lugar, pues TG es una compañía de asesoramiento legal que tiene más de 17 años en el mercado, ¿sí? Y somos especialistas en pensiones. Contamos con varias líneas de negocio como Servicio Tila, Fora, Servicio Ángel, Club TG y TG Consultores específicamente en pensiones y laboral. Vamos a empezar como con un contexto general de lo que nos ha plasmado este reto a toda la humanidad frente al manejo pues de las relaciones laborales en tiempos de pandemia y que no ha sido pues minúsculo la problemática que ha traído desde marzo a la fecha con la llegada del COVID, que es un hecho sin precedentes. Se ha afectado todas las economías del mundo, ¿sí? Particularmente pues Colombia no ha sido ajeno a esto y ha enfrentado uno de los mayores impactos en el mercado laboral, ¿sí? Ha cambiado profundamente nuestro mundo y el año pasado ha sido un desafío pues para muchos. Hoy, aunque pues las vacunas tienen una esperanza, ¿sí? Este desafío está un poco lejos de terminar y las personas pues estamos luchando con problemas de salud mental, con preocupaciones sobre el trabajo, las finanzas, con el problema con los seres queridos y la preocupación sobre un futuro, ¿sí? Entonces, las normas internacionales del trabajo, en concreto las de la OIT, son normas sociales básicas y mínimas para lograr el trabajo decente que acuerdan gobiernos, trabajadores y empleadores de todo el mundo. Estas normas pues proporcionan una base sólida para el establecimiento de niveles más elevados de protección que en el contexto nacional pues pueden servir para mitigar con un mejor impacto socioeconómico de la crisis y apoyar la recuperación.
También pues tenemos que tener en cuenta lo que dice la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, que en una encuesta muy reciente estableció que el 44% de los hogares informaron tener al menos un miembro cuyo trabajo se vio interrumpido por la crisis, como por la pérdida del empleo, un plan de retención, deducción de horas de trabajo, licencias no remuneradas o simplemente pues la terminación del contrato. Entonces, las personas estamos preocupadas por el bienestar financiero, social, económico y más que todo también por los familiares. La problemática principal es que muchos no hemos podido o no han podido sufragar los gastos habituales como el alquiler, la hipoteca, los servicios públicos o las facturas de tarjetas de crédito, por ejemplo. Muchos no están seguros de tener como las habilidades y el conocimiento adecuados para conseguir un trabajo de buena calidad en esta década, ¿no? Las personas también están preocupadas por la atención adecuada a largo plazo para ser parientes, para los ancianos, perdón, y para sí mismos que puedan permitirse algún derecho de jubilación a futuro. Entonces, casi el 70% de las personas en los países de la OCDE dicen que su gobierno debería hacer más para ayudar a los ciudadanos y a pesar que estos gobiernos han venido en una implementación para brindar un apoyo sin precedentes, estos no han sido suficientes. También pues la presión que hay en el sistema de salud es grande y el tema de las medidas gubernamentales como las cuarentenas obligatorias, los confinamientos, los picos y cédulas, han pues causado una reducción sin precedentes de las actividades económicas y del tiempo de trabajo, lo cual tiene pues un grave impacto sobre los ingresos, los empleos y los medios de vida. Estos factores pues han aumentado el desempleo y el subempleo. Entonces, pues las medidas de apoyo y prevención desempeñan un papel importantísimo y la OIT pues recomendó básicamente que se establezcan unos ingresos a través de unas medidas implementadas para el empleo, la protección social, la promoción, la recuperación económica para tener, digamos, oportunidades de reintegración socioeconómica, promoción del empleo sostenible, transición de economía informal a formal, fortalecimiento del diálogo social y implementación de políticas, programas que sirvan para enfrentar esta crisis. Entonces, el reto no ha sido poco. Ahora bien, en el contexto nacional, pues la cabeza está en el gobierno, lo delega pues al Ministerio del Trabajo y directamente a los trabajadores y al empleador. Entonces, uno de los retos más grandes ha sido la posibilidad de realizar trabajo remoto, que más allá de las características ocupacionales, para poder ejecutarlo, se han evidenciado ciertos desafíos, como el acceso a Internet o características del hogar que ponen en juego la realización efectiva de labores de los empleados. Entonces, analizando la estructura de distintos sectores de la economía, se entiende que pues muchas industrias y oficios se ven más expuestos a las medidas de distanciamiento social instauradas por el gobierno nacional, así como los sectores de la economía que no pueden migrar a una modalidad de trabajo remoto. Estos son pues los principales empleos que han sufrido una pérdida, los que no tienen esa posibilidad, los que tienen que tener la interacción humana diariamente. Entonces,
la llegada del COVID-19 ha acelerado pues la demanda de habilidades y conocimientos digitales independientemente del sector ocupacional del mercado. Y en otras palabras, pues en las actividades, las habilidades digitales son las actividades transversales que en su debido momento estábamos en las habilidades blandas, pero estas ya, digamos, quedaron rezagadas por este tipo de habilidades digitales. En un estudio reciente también de la OCDE en el 2020 asegura que aparte de los sectores donde se producen bienes y servicios digitales, las habilidades digitales se están convirtiendo cada vez más en un requisito transversal, perdón, para las mayorías de empleos, ¿sí? En el contexto del aislamiento, para la protección de los trabajadores y la contención de la propagación del virus, pues obviamente que vino las modalidades de trabajo a distancia, las que suplieron o vinieron como a coadyuvar todas estas medidas tomadas por los entes gubernamentales. Entonces, vienen y nos vimos expuestos a varias coyunturas el año pasado, que ahorita les voy a explicar, y se vio, por ejemplo, que los empleadores exacerbaban a veces los derechos de los trabajadores y los trabajadores se vieron inmersos en una violación o una introspección en los espacios de intimidad, ¿sí? Aumentando pues como el control empresarial frente al tiempo, la limitación de la jornada, los tiempos de disponibilidad laboral pues se vieron un poco afectados y pues las medidas gubernamentales fueron un poco tardías. Entonces pues el desarrollo de estas modalidades de trabajo, así como entender la naturaleza de estas, es principalmente el reto, puesto que pasamos de 122.000 trabajadores, perdón, teletrabajadores, ¿sí? En el año 2020 a 4 millones de personas trabajando bajo las modalidades de teletrabajo y de trabajo en casa que son muy distintas, ¿sí? Y ahorita pues vamos a ahondar en esa problemática. Entonces, a pesar de eso, pues la mayoría de retos es la incertidumbre en la relación con el sostenimiento básico y además cómo contar con un equipo y la conexión adecuadas para suplir las cargas laborales y respetando los espacios, los tiempos de la jornada laboral y del trabajo en casa, que no ha sido fácil esa medida. Entonces, el gobierno colombiano y los empleadores pues actuamos sobre la marcha. Las medidas tomadas en su mayoría por las relaciones laborales el año pasado, apenas empezamos con la pandemia, vimos que en un porcentaje muy alto los empleadores empezaron a conceder licencias no remuneradas de manera unilateral, es decir, sin que los trabajadores las hubiesen solicitado. La mayoría también otorgó vacaciones anticipadas a la mayoría de los trabajadores. Se vio un gran porcentaje de empleadores también que usó la figura de la suspensión del trabajo, del contrato de trabajo, perdón, de manera temporal, acudiendo al artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, y también un gran porcentaje decidió terminar unilateralmente la relación laboral. Por su parte, pues el gobierno implementó el subsidio de nómina
que en la mayoría de los casos, en un artículo reciente que tuve la oportunidad de leer, decía que en un 83% de estos subsidios habían sido otorgados para las empresas con un gran poder económico y no fueron concedidos a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Puesto que estos subsidios a la nómina se les delegó a las entidades financieras que sirvieran como una especie de intermediario frente a ese subsidio, y pues obviamente ellos valoraron los riesgos y determinaron prestarle a aquellos que podían tener un menor riesgo frente al préstamo, es decir, con las empresas un poco más robustas, quienes en verdad no necesitaban de antemano este subsidio en esa época, ¿sí? Entonces ahí hubo una especie de falta de criterios al momento de otorgar esos subsidios y digamos que por las coyunturas que estamos pasando no ha sido objeto de una revisión o un análisis un poco más exhaustivo, ¿sí? También se evidencia que pues el gobierno otorgó unas alternativas frente al pago de las primas, esto mediante el decreto 770, distribuyó pues la jornada máxima para evitar el uso del transporte público, eso fue en el decreto 770 también, y estipuló, digamos que unas circulares que las circulares emitidas por el Ministerio del Trabajo son como unas recomendaciones, son conceptos, mas no son vinculantes, no tienen fuerza vinculante, salvo las cuyo objeto regulan actividades de riesgos laborales. Pero cuando se trata de relaciones patronales no tiene una injerencia de obligatorio cumplimiento estas circulares. Entonces, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo el año pasado, a mediados de año, profirió la circular 21, que habilitó pues el trabajo en casa como medida de protección al empleo, estableciendo pues unas jornadas flexibles sin que esto tuviese repercusión en los salarios, en la prestación del servicio o en las vacaciones o prestaciones sociales. También en la circular 33 del 2020 profirió la alternativa de usar la figura de la licencia remunerada, ¿sí? Sin modificaciones de la jornada del trabajo, la prestación del servicio, perdón, el pago de salarios sin la prestación del servicio y pues estableció como la oportunidad de una concertación de beneficios de las partes laborales para que llegaran a acuerdos, que en síntesis eso era lo más recomendable, que las personas o la relación patrono-laboral llegara como a acuerdos previo a que fuera unilateralmente alguien que tomara la decisión, por ejemplo, frente al hecho de licencias no remuneradas. También en la circular 41 pues estableció los lineamientos respecto al trabajo a distancia, limitación, ahí sí, de la jornada, porque nos vimos inmersos en que las personas se vieron afectadas en su salud mental por una alta carga laboral. Entonces ahí, digamos, rompimos un poco el esquema de la jornada laboral. Esta circular limitó esa jornada del trabajo, manteniendo pues las garantías y estableció algo interesante que era la armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal, ¿sí? De igual manera, nos vimos en la necesidad de evaluar entonces cómo han sido las experiencias de las diferentes empresas frente a este trabajo remoto, ¿no? Entonces, esto ha traído ventajas y desventajas, porque ya actualmente muchos dicen que el trabajo remoto llegó para quedarse.
Entonces tiene una vocación de permanencia, independientemente de lo que suceda con la emergencia sanitaria. Entonces, principales ventajas del trabajo remoto, pues es la reducción de gastos y optimización del tiempo. Indiscutiblemente, en las grandes ciudades, la mayor problemática es el tiempo de traslado entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo. Entonces, obviamente que esto a los trabajadores ayuda muchísimo, ¿sí? Y también pues reduce sus gastos frente al menor tiempo de desplazamiento, ¿sí? Tuvimos que romper paradigmas porque la ley del teletrabajo se profirió en el 2008, se reglamentó en el año 2012 y en el año 2012 al 2015 solamente habían unas 35.000 empresas, perdón, trabajadores trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces, teníamos la cultura de que si no observábamos al trabajador en el puesto, pues hacíamos de cuenta como si no estuviese trabajando, ¿sí? Y no medíamos la efectividad del trabajo, sino que simplemente lo medíamos era por el tiempo. Entonces, esto lo primero que hizo con estos trabajos remotos fue romper esos paradigmas y la necesidad de entablar una gestión de cambio, de reinventarnos, ¿sí? También la gran ventaja es tener mayor tiempo disponible. Pero ¿cuál es el problema? Tener un balance entre el trabajo y la familia. Ese es un inconveniente que siempre se presenta porque las viviendas no tienen una infraestructura adecuada para dividir los espacios de trabajo y de hogar, ¿sí? Ahorita actualmente los arquitectos están verificando que también exista la posibilidad de dejar algo adicional, un espacio adicional para que la persona pueda desarrollar su actividad económica en casa. Pero obviamente que con las políticas de trabajo, de vivienda, y más que todo las de vivienda de interés social, pues no hay esa alternativa, ¿sí? Obviamente que también viene a medirse la autogestión y la recursividad de los trabajadores para que tengan un cumplimiento de metas y para que tengan también una mayor productividad. Se plasman también unas desventajas. Las principales, como lo venía anunciando, es la alta carga laboral, ¿sí? Que ya, digamos, a raíz de las encuestas que ha desarrollado la OCDE frente a la enfermedad mental y psicológica, pues han plasmado alertas porque estas han venido en aumento, ¿sí? La otra desventaja es la dificultad frente a la comunicación entre empleador y trabajador, ¿sí? Aunque ya las tecnologías de la información nos permiten tener una interacción de primera mano, no falta la persona que no tenga la cultura de estar comunicando de manera reiterada al empleador qué está aconteciendo con su trabajo. Faltan también de implementación de un software o alguna plataforma de revisión de la carga laboral, ¿no? Otra dificultad importante es pues la alternancia con las actividades domésticas, indiscutiblemente, y más aún los que tenemos hijos pequeños, pues nos hemos visto en dificultades para suplir de manera idónea el trabajo en casa, pero ya nos hemos venido acostumbrando, nos hemos ido adaptando, pero al comienzo no fue fácil esta adaptación. El otro principal problema es las condiciones inadecuadas de los puestos de trabajo. Obviamente que este trabajo remoto salió así de manera intempestiva y no tuvimos el tiempo suficiente para una preparación, salvo las empresas que ya estaban trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, pero estas han sido muy mínimas frente a al gran cúmulo
que nos tuvimos que adaptar a la modalidad de trabajo remoto mientras teníamos una esperanza de que esta coyuntura fuera un poco más corta en el tiempo, pero como podemos observar, en Colombia estamos muy retrasados, desafortunadamente, con el plan de vacunación y más con la coyuntura actual que nuestro país enfrenta, ¿no? Eh, También, pues, una gran dificultad es que todo no se puede desarrollar desde la casa, ¿sí? Entonces, la mayoría de actividades económicas tienen que tener una interacción humana directa, ¿sí? Por ejemplo, el comercio, ¿sí? Esa es una dificultad inmensa. Para los trabajadores, pues hubo un aumento en el costo de los servicios públicos, pero esto ya ha venido supliendo con el auxilio de conectividad. Eh, Hay mucho distractor también para los trabajadores y esto también ha acatado o hemos tenido un descuido frente a la salud física y mental, ¿sí? Entonces, pues como observamos, este mercado laboral cambió. Hay unos estudios que dicen que con esta urgencia de adoptar tecnologías en la información y con el auge de la inteligencia artificial, estas vienen a suplir muchos puestos de trabajo, eh, y pues nos ha tocado replantear los espacios de las viviendas. Entonces, dada la incertidumbre que impera, la vocación de permanencia de los aislamientos preventivos por la emergencia sanitaria, debemos tener en cuenta lo que es teletrabajo y trabajo en casa. Entonces, para esto vamos a iniciar con lo estipulado en la Ley 1121 del 2008, que estableció la modalidad del teletrabajo, ¿sí? Como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o de prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y de la comunicación TICs para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física de aquel en su sitio de trabajo, siempre y cuando el perfil y las actividades a desarrollar lo permitan. Pues como observamos, no todo trabajador puede ejercer teletrabajo, eso depende de la actividad económica a desarrollar y el perfil del trabajador. Entonces, esta ley estipuló 3 modalidades de teletrabajo. Entonces, en primer lugar, están los trabajadores autónomos, que utilizan su propio domicilio o su lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, siempre trabajan fuera de la empresa y solo acuden a las oficinas en algunas ocasiones. Recordemos que esta ley es del 2008, entonces obviamente no teníamos ni idea de lo que se iba a presentar en el 2020. También están los trabajadores móviles que no tienen un lugar establecido de trabajo y cuyas herramientas o cuya herramienta primordial es el uso de las tecnologías de la información, básicamente en dispositivos móviles. Entonces, en esta modalidad, pues básicamente les queda bien como a las personas que se están movilizando para desempeñar su labor, que no necesariamente tienen que ir a la empresa, pero sí tienen que tener una interacción con persona ajena a la organización. Y está la modalidad del teletrabajo de los suplementarios, que son aquellos que trabajan 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto en la oficina. Aquí es importante que las empresas que desarrollen
esta modalidad de teletrabajo, tienen que adoptar una serie de medidas para que puedan operar como tal. La primera es que en el reglamento interno de trabajo esté inmerso la posibilidad de teletrabajar, su mecanismo, su organización, y para esto es importante la sincronía de todas las áreas de la organización, ¿sí? Como observamos, las más importantes son en el área administrativa, por ejemplo, es quien define el presupuesto para la inversión necesaria de infraestructura, ¿sí? El área, por ejemplo, de talento humano es aquella que realiza la gestión de cambio, verifica qué perfiles pueden estar inmersos en la modalidad de teletrabajo y quiénes efectivamente no. Ahí sí son criterios propios de cada organización. Deberá también realizar la capacitación, el seguimiento de los teletrabajadores, evaluar las condiciones locativas y de higiene del lugar de trabajo. Esto pues de la mano con la ARL y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización, puesto que la ARL pues debe verificar que el sitio de trabajo en concreto cumpla con las condiciones de seguridad para ejecutar las actividades, previo a la implementación del teletrabajo, ¿sí? Entonces se debe consultar a la ARL sobre la prevención de riesgos y tener en cuenta toda la legislación de salud y seguridad en el trabajo, concretamente en compañía pues del sistema de gestión de la ARL con la asesoría externa que tengan frente a ese tema. Y también el área de tecnología tiene un rol importantísimo, y es pues la creación de un servicio al menos de asistencia técnica a los teletrabajadores. Dependiendo de las necesidades de la organización, pues allí pues se pueden generar políticas internas, protocolos para dar respuestas a las situaciones de alerta y también brindar una alternativa de la gestión frente al uso de la información, ¿sí? Toda esta sincronía, pues una vez ya esté con el aval de la ARL, se le debe notificar al Ministerio del Trabajo y cuáles trabajadores van a ingresar, perdón, a la modalidad de teletrabajo. Esto, para ello, pues el ministerio tiene unos formatos que uno los remite, los diligencia y los remite por correo electrónico. Entonces, como podemos observar, esta ley 1221, reglamentada por el decreto 884 del 2012, ya nos estaba dando esa alternativa para poder cumplir con toda la normatividad frente al teletrabajo. Pero como podemos observar, no hubo una cambio de cultura, ¿sí? Y como les decía, pues solamente antes de pandemia, pues habían unos 112,000 trabajadores bajo esta modalidad, ¿sí? Ahora bien, el trabajo en casa no estaba regulado, sino hasta la semana pasada. Nos habían dado algunas recomendaciones en las circulares que les mencioné, pero como les dije, las circulares no tienen una fuerza vinculante, entonces no son de obligatorio cumplimiento. El año pasado y en parte este año, el Congreso de la República emitió y sancionó el presidente la ley 2088 del 2021, ¿sí? Que regula el trabajo en casa y dicta otras disposiciones. Entonces, básicamente, el trabajo en casa
se entiende como la habilitación para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato, la relación laboral o la relación legal o reglamentaria. Tampoco se puede desmejorar las condiciones del contrato inicialmente pactado, ¿sí? Esta ley estipula que cuando se presenten situaciones que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, básicamente se tiene que dar uso a esta ley es cuando se presenten situaciones que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces aquí es donde privilegia el uso de tecnologías de la información, pero no se circunscribe solamente allí, sino que también lo amplía cuando la labor no se requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa. Entonces da esas dos alternativas, la utilización de las tecnologías o simplemente cuando pues no se requiera la presencia física del trabajador y pueda estar desarrollando una función, por ejemplo, operativa en el sitio, en la casa, ¿sí? Obviamente, pues, destinando toda la logística para que la pueda desarrollar allí. Los trabajadores podrán acudir a la modalidad de trabajo en casa por una vigencia hasta 3 meses, prolongables por otro periodo igual y hasta que desaparezcan las circunstancias que ocasionaron la excepción, ¿sí? Entonces, como podemos observar, esta ley limitó la posibilidad de su uso a 3 meses o prolongables a otros 3 meses más. Pero como tenemos la coyuntura de la pandemia y la vocación de permanencia de esta, desafortunadamente, es una figura que, si bien nos alivia a un corto plazo, no es una solución efectiva. Entonces nos toca verificar cuál figura le conviene más a cada organización, ¿sí? Destaca que la relación laboral continuará bajo los términos pactados al inicio, que esto incluye pues la jornada laboral, las horas extras, el trabajo nocturno, dominical, festivo, los descansos y plasma pues el derecho de recibir obviamente prestaciones económicas, asistenciales y el derecho de la asociación. Plasma esta norma 2 criterios aplicables en el trabajo en casa. El primero es la coordinación, que tengan medios y herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación, así como la comunicación constante y recíproca entre las partes por cualquier medio. Y también desarrolla el criterio de la desconexión laboral, que es un derecho al cual todo trabajador tiene frente al disfrute del descanso, de permisos, vacaciones, licencias, para conciliar la vida laboral y familiar. Entonces, el empleador, lo dice concretamente, debe abstenerse de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral, ¿sí? Entonces, en principio, tenemos que circunscribirnos a la jornada y no es responsable estar enviando órdenes, mensajes por fuera de la jornada, obviamente, salvo que sea estrictamente necesario para evitar un perjuicio irremediable, básicamente. El empleador pues conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación del trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales o excepcionales que dieron origen a dicha habilitación, ¿sí? Entonces nos condiciona a que las circunstancias que ocasionaron esa alternativa hayan desaparecido. De lo contrario, pues no se puede usar de manera unilateral esta facultad.
También estipuló la norma que el gobierno determinará los instrumentos para la habilitación del trabajo en casa para los servidores públicos, es decir, va a haber una reglamentación especial para el sector público. Pero para el sector privado, pues deberá obedecer a criterios concertados, establecidos, pues, por ejemplo, en la desconexión y en la coordinación. Entonces, para el desarrollo de las funciones, podrán disponer los trabajadores de sus propios equipos y herramientas, siempre que medie un acuerdo entre las partes, ¿sí? En ausencia de este acuerdo, pues el empleador deberá suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las funciones, ¿sí? Definiendo pues los criterios de responsabilidad, de cuidado frente a los equipos, de acceso a la información y la custodia y reserva de la información. Dice la norma que previo a la implementación del trabajo en casa, la organización deberá contar con un procedimiento tendiente a proteger este derecho y garantizar el uso adecuado de las TICs. Notificar a los trabajadores de la implementación del teletrabajo, del trabajo en casa, indicando el periodo del tiempo que se va a desarrollar esta modalidad, promover la formación, capacitación y desarrollo de competencias digitales. Digamos que esta es una parte importantísima que trae la norma y que nos toca tener cuidado ya al momento de la implementación. Entonces ya tendríamos que contar o estar en procedimiento de una concertación para elaborar el procedimiento para proteger el derecho y garantizar el uso adecuado de las TICs y notificar a los trabajadores esta implementación, ¿sí? Por último, estipula la norma que el valor del auxilio de transporte de aquellas personas que tienen derecho, pues tendrá, en vez del auxilio de transporte, se reconocerá como auxilio de conectividad digital, tendiendo pues los mismos efectos de este beneficio del auxilio de conectividad. Entonces, como observamos, las diferencias entre el trabajo en casa y el teletrabajo son importantes y hay que tenerlas en cuenta para verificar cuál es la mejor alternativa para darle continuidad al negocio, ¿sí? Y pues teniendo en cuenta las ventajas, las desventajas que hemos tenido frente al trabajo remoto independientemente de la modalidad utilizada. Entonces, pues muchas gracias a todos. Si tenemos preguntas, por favor, me pueden ayudar con su lectura y pues quedo atento. Ok, listo. Entramos aquí en la sesión de preguntas y inquietudes. En el chat coloqué que, bueno, los participantes que estuvieran interesados o tengan una inquietud o alguna pregunta, pues bueno, la pueden colocar aquí en el chat para resolverlas con el experto. Aquí tenemos una. Dice, así como en el teletrabajo, las empresas deben reportar a la ARL y al ministerio, ¿se utilizará la modalidad de trabajo en casa? Sí, la norma no estipula que debemos reportar al ministerio y a la ARL. Simplemente que se establezca ese protocolo, ese procedimiento y que se notifique a las partes, ¿sí? Entonces, básicamente, no es necesario esa comunicación a la ARL o al Ministerio del Trabajo. Esto solamente aplica, pues, para la modalidad de teletrabajo. Ok, bien. Dice otra pregunta, ¿un asesor comercial tienda a tienda se podría considerar dentro de alguno de los modelos de teletrabajo? Sí, podemos tener en cuenta ahí la modalidad de teletrabajo de los móviles, ¿sí? Que no requieran ir a la oficina de manera reiterada, sino que se puede hacer una gestión de manera remota.
¿sí? Entonces, esta persona tiene, si se le otorga el equipo idóneo para hacer el seguimiento, se puede clasificar como un teletrabajador bajo la modalidad móvil. Ok, bien. No sé qué otras preguntas. Ah, bueno, aquí. Bueno, ¿cómo se valora las condiciones del puesto de trabajo? ¿Se puede aplicar los mismos parámetros de teletrabajo? Sí, pues se puede aplicar, sí, claro, eso sería lo idóneo de tener un apoyo de la ARL y que vaya el sistema de gestión y seguridad en el trabajo para hacerle como una supervisión a esto, pero como la norma es transitoria, no tiene vocación de permanencia, entonces recordemos que habla de 3 meses prorrogables hasta otros 3 por la coyuntura que presenta ¿qué? Y la dificultad del trabajo físico. Entonces, digamos que no lo estipula así la norma, pero es factible que se realice. O sea, entre mejor práctica tenga una empresa, menos probabilidades o menos riesgos se somete. Entonces, es una buena práctica y es bienvenida. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿en el trabajo en casa existe alguna norma que ampara a los trabajadores si sucede un accidente laboral? Sí, claro, ellos tienen las mismas derechos y el empleador tiene las mismas obligaciones frente al sistema, ¿sí? Entonces, obviamente va a estar cubierto. Eh, Ahí digamos que la norma se quedó corta frente a la cobertura que tendrían las ARL en un trabajador bajo la modalidad de trabajo en casa. Eso no lo dejaron tan concreto, no está tan claro, pero para eso tendría que hacerse unas buenas capacitaciones, los empleadores, dejar pues el registro de dichas capacitaciones y obviamente hacer las novedades de frente al sistema, ¿sí? Básicamente el comunicar. Dice, ¿cuál vendría a ser el valor del auxilio de conectividad? Sí, el valor del auxilio de conectividad sería el valor del auxilio del transporte, ¿sí? Ese es. Que para este año, si no estoy mal, son como 97.000 pesos para el año 2021. Pero Ok, no está claro, ese valor no lo tengo en este momento claro. Es alrededor de esa cifra. ok. ¿Hay algo adicional a tener en cuenta al tener trabajo en casa o teletrabajo con aprendices y practicantes? Con aprendices y practicantes, pues tienen las mismas obligaciones como si estuviesen en trabajo físico. Entonces, ahí es que tengan una muy buena comunicación entre los aprendices y que cualquier novedad, pues reporten, que hagan uso de esas tecnologías y reporten. Que el empleador establezca claramente los canales de comunicación para que todo el personal vinculado ejerza esos canales de comunicación y puedan eh, cumplir con sus obligaciones. Dice, si se incapacita el trabajador, ¿el tiempo de trabajo se prorroga? Sí, efectivamente, no, el tiempo, ¿me puede repetir la pregunta que no la entendí muy bien, por favor? Dice, si se incapacita el trabajador, ¿el tiempo de trabajo se prorroga? Si el tiempo de trabajo se prolonga. Yo lo estoy entendiendo como si estuviésemos en modalidad de trabajo en casa, ¿sí? Que si tengo esos 3 meses, se Sí, prolonga si así es. estoy Ujú. incapacitado. En esa hipótesis, no se prolonga, simplemente que el empleador, pues está esa ventana de ejercer la facultad de eliminar la facultad unilateral de la rehabilitación del trabajo en casa, pero siempre y cuando las circunstancias lo permitan.
Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esas circunstancias que dieron origen a ese trabajo en casa. Si ya desaparecen, obviamente que tendría que retornar ese trabajador a las oficinas de manera física, ¿sí? Pero cuando está incapacitado, su nombre lo indica, no puede ejercer las labores en virtud de la condición de salud que padece. Entonces, no. Ok, una última que tenemos aquí dice, algunas recomendaciones para los trabajadores que están trabajando en casa. Sí, que tengan autocuidado, ¿sí? Que reporten cualquier afectación a la salud, que sean responsables con sus horarios y que en virtud de esta coyuntura compleja de desempleo que se ha tornado ya un privilegio estar trabajando, pues que cuidemos el trabajo y lo desarrollemos de la mejor manera posible. Dice una pregunta, ¿solo tienen derecho al subsidio de conectividad los trabajadores que tienen derecho al subsidio de transporte? En principio, la obligación es para solamente aquellos trabajadores. Sin embargo, en virtud de los acuerdos que puedan hacer las partes, es perfectamente viable, pero por vía de una negociación, no es obligatoria. Ok, muy bien. Eh, Esa es como la última pregunta que tenemos aquí. Bueno, Bueno, los no siendo invitamos a que más, pues consulten. muchas gracias por la intervención, Fabián. Muy interesante este tema que en este momento pues es de gran importancia para todas las organizaciones que en este momento están teniendo estas modalidades de trabajo. Y bueno, importante que cada uno de ellos conozcan pues cómo manejar las diferentes situaciones. Eh, es importante que cada uno de ellos, y aquí pues los participantes que están, eh, darles pues las gracias por participar de este espacio. Cualquier duda o inquietudes que presenten o que tengan al respecto de esto o otro tema pues especial que de pronto quieran saber, pues yo les voy a dejar aquí en el chat, les voy a dejar mi correo electrónico para que allí también me puedan escribir toda esa serie de inquietudes o dudas relacionadas con este tema o otros temas específicos que requieran de algún apoyo en sus empresas o de manera independiente y que a través de la unidad de desarrollo empresarial los podamos ayudar. Entonces, les voy a dejar en el chat mis datos de contacto de correo para que cualquier duda o inquietud, pues me la puedan me la puedan hacer llegar allí al correo. Y bueno, ahí le estaremos dando un apoyo a esas inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, Fabián, nuevamente. Y pues bueno, a la Alianza con TG Consultores por estos temas de gran interés que, bueno, mes a mes, pues tenemos y pues seguir invitando a nuestros participantes a que siempre estén pendientes de cada uno de los temas que tenemos cada jueves tenemos un tema en una línea pues diferente y pues invitarlos a que siempre estén ahí como conectados en sintonía con los diferentes temas que traemos para cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias por este espacio y hasta una próxima ocasión. Bueno, Braulio, muchísimas gracias a Confenalco y a todos los asistentes. Un placer estar aquí acompañándolos y los esperamos en cualquier oportunidad. Los invitamos a que nos consulten. Cualquier consulta, la primera consulta no tiene ningún costo y con mucho gusto los podemos colaborar. Los invitamos también para que ingresen a nuestra página web y a que hagan uso de cualquier inquietud en concreto que tengan. Muchas gracias nuevamente y feliz tarde. Ok, feliz tarde.